Biondini advierte sobre el futuro del país en el 2025 y cómo la política de Milei puede llevarnos a situaciones límite. Y se habla mucho de la libertad, una de las banderas fue Sí. la libertad. Bueno, nadie puede ser libre en una nación esclava. Todo lo de él está desmentido por la política de las grandes potencias. El librecambismo, todas estas cosas es para nosotros, para las colonias. La situación del futuro de la Argentina está complicada. Se han tomado algunas medidas que para mí sí están vinculadas con casi un tema de genocidio social, como todo el tema del medicamento sobre los jubilados. Pero ojo, que la olla social está juntando presión. La clase media la está pasando muy, pero muy mal. Y si en el 2025 no empieza una reversión del tema, en algún momento podemos encontrarnos con situaciones complicadas. En Por Dónde Vamos, en esta oportunidad vamos a entrevistar al conductor del Frente Patriota Federal, Alejandro Biondini. Alejandro, gracias por estar con nosotros en el estudio. Lo primero que te quiero preguntar es cómo estás observando lo cotidiano, ¿no? Este gobierno nacional, que claramente ustedes están en las antípodas del pensamiento. Nosotros siempre hemos mantenido la misma posición por tal vez conocer el pensamiento real de los libertarios o la trayectoria del mismo Milei. Incluso yo lo tengo fijado en mi cuenta en X o en Twitter. El mismo 19 de noviembre, cuando ya se supo que iba a ser el presidente, yo señalé que lo que se venía era un gobierno de signo antinacional, que iba a traer profundos problemas dentro de la Argentina. Lamentablemente no me equivoqué, porque bueno, uno desearía que las cosas fueran de otra manera. Desde el punto de vista de lo que sería la soberanía nacional, Perón tenía una frase muy interesante que decía que la política en realidad es la política internacional. Es decir, cómo vos definís tu relación en términos de soberanía o dependencia. Indudablemente, Milei tiene claramente un alineamiento con lo que nosotros llamamos la anglósfera, con todo el poder anglosajón, sus acuerdos con Inglaterra, con Estados Unidos, con Israel, que es una línea, bueno, sobre todo lo que es Inglaterra, que tiene profundos choques con lo que sería la soberanía nacional, y bueno, y Estados Unidos se puede mantener buena relación, pero nunca nos benefició en nada. Incluso su política dependiente lo ha llevado hasta en un momento determinado, hablaba de que, bueno, el anticomunismo, un poco para la tribuna, pero prácticamente fue como se suele decir, casi en términos de alfombra para rogar algún apoyo de China. Es decir, que hoy, desde el punto de vista soberano, tenemos una nación dependiente. Y se habla mucho de la libertad, una de las banderas fue la libertad. Bueno, nadie puede ser libre en una nación esclava, ¿no? Nosotros queremos tener buena relación con todas las naciones del mundo, pero la Argentina, primero, solo Dios sobre la Argentina. Y la otra bandera fue el famoso tema de la casta, que creo que es lo que finalmente le dio el triunfo, porque indudablemente arrastramos desde hace muchos años una profunda crisis de autoridad y de representación. Veníamos de un pésimo gobierno, realmente pasaron 4 décadas, desde el 83 a la fecha, y bueno, la gente venía la pasa peor y está peor que nunca. En mejor calidad de vida, claro. Tenemos una democracia formal, pero no sustancial. No se ha hecho ni la felicidad del pueblo ni la grandeza de la patria. Entonces, bueno, la gente dijo, bueno, bárbaro, viene una política sobre la casta política, sobre una cantidad de privilegios, pero lamentablemente la variable de ajuste en todo este año no fue la casta o el famoso círculo rojo, sino, bueno, han sido los jubilados, los miles de despedidos, la gente que hoy prácticamente si paga el alquiler no come, la destrucción de buena parte de la clase media, la destrucción en un primer momento, vos fíjate que sobre todo la parte del campo estaba bastante de acuerdo, ahora con la apertura masiva de importaciones existen muchas protestas, ya mucha inquietud en todo el sector rural, la industria, incluso la UIA, que estaba muy de acuerdo, también con todo esto se está empezando a poner en contra. Es decir,
es una reedición, incluso yo diría con esteroides, de lo que fue la política neoliberal de Menem. Incluso en algunos puntos hasta aparece el plan calcado de Martínez de Oz. Evidentemente, desde una perspectiva patriótica, nacional, nacionalista, nosotros no podemos estar de acuerdo con esto. ¿Qué podemos sacar si tuviéramos que sacar de algo positivo? Bueno, yo estoy de acuerdo con moralizar o, si vos querés, de alguna forma transparentar la administración pública. Pero se puede hacer de otra manera. Vos podés sacar a los ñoquis, podés sacar, digamos, aquellas cosas que forman parte de negociados. Pero el tema no es destruir el Estado, no es echar miles y miles de personas indiscriminadamente. Porque Milei dice en su concepción, porque es una entelequia rara, el anarcocapitalismo, después podemos hablar de lo que en realidad significa la ideología de Murray Rothbard, que es bastante perversa en realidad, pero una cosa es eso y otra cosa es dejar de pensar que el Estado, tal como se lo define, es la nación jurídicamente organizada. Es decir, vos no podés decir soy enemigo del Estado, vos podés decir soy enemigo de determinados focos de corrupción o cuestiones que hay del Estado. Por otro lado, la obra pública, vos podés transparentar la obra pública. Pero Milei, que admira tanto a Estados Unidos y por ejemplo a Trump, lo que debemos recordar es que Estados Unidos, después de la crisis del 30, con Roosevelt, que tuvo 4 reelecciones, y no es porque sea santo de mi devoción, pero claramente Estados Unidos, a través de la obra pública transparente, le dio empleo a más de 12 millones de personas. Entonces, no podés satanizar la obra pública. Bueno, y después, en síntesis, el 80% de la economía, lo que mueve el 80% de la economía y la riqueza es el consumo. Si vos matás el consumo, matás el comercio. Y si matás el comercio, matás la producción, matás la industria, toda la parte de intermediación y de transporte, que son los 5 ciclos de la economía, que hoy se han transformado en viciosos y deben volver a ser virtuosos. Es decir, si vos potenciás el consumo, se activa el comercio pide sus elementos a la producción y a la industria y además todo lo que es el transporte, entonces la economía empieza a andar. Entonces estamos volviendo a que el tema vuelven a ser la salvación, los créditos internacionales, que finalmente después son una bola de nieve, intereses y estamos siempre en la misma. Ahora bien, uno puede decir, perfecto, estamos tan mal y la gente no reacciona, ¿no es así? O la gente lo apoya. O la gente lo apoya. Bueno, lo que pasa es que eso tiene una explicación. En primer lugar, por cómo llegó Milei. El desastre de lo anterior. El desastre de lo anterior. Y porque la gente dice, además, fuera de casos como ustedes en general, vos fíjate que los medios de alguna forma más masivos o los llamados medios del sistema siempre llevan a los mismos. Entonces la gente ve las mismas caras y dice, bueno, ¿qué? ¿Se va Milei? ¿Y quién viene? Cristina. Se va Milei y ¿quién viene? Este otro, viene Macri. Entonces, también hay una situación de contención, pero ojo, que la olla social está juntando presión. Sobre todo la clase media la está pasando muy, pero muy mal. Y si en el 2025 no empieza una reversión del tema, en algún momento podemos encontrarnos con situaciones complicadas. Por ahora la gente aguanta, pero a la gente, como te decía, no solamente ya dejó lo que serían, entre comillas, determinados lujos, o ir a comer afuera, o una vacación, etcétera, etcétera, sino se está empezando a afectar cuestiones vitales. Hay una inflación que, digamos, en los números evidentemente se dice contenida o que bajó, pero también está muy vinculada con el famoso tema de la deflación. Porque al producir... matar el consumo. Matás el consumo, se liquidaron stocks, etcétera, etcétera, pero también eso no hay que medirlo tanto sobre el número abstracto de la inflación, sino del poder adquisitivo.
porque vos podés decir, bueno, un producto, no sé, antes valía 100, digo, por poner un ejemplo, y yo lo podía comprar. Y resulta que ahora vale 70 u 80, pero ya no lo podés comprar. O sea, porque ha descendido absolutamente la capacidad adquisitiva. Y después se han tomado algunas medidas que para mí sí están vinculadas con casi un tema de genocidio social, como todo el tema del medicamento sobre los jubilados, sobre la parte oncológica, sobre los discapacitados. No podemos vivir en un país donde se está hablando de que queremos volver a ser el granero del mundo y tener 1 millón de chicos que no pueden cenar a la noche. Entonces hay cuestiones que realmente la gente esperaba que resolviera Milei porque él venía contra la casta. Entonces, bueno, ¿quién le ha puesto el cascabel al gato a la usura? Hoy los bancos siguen haciendo lo que quieren. Bueno, y el que se cae no se levanta, porque no es que vos te perdiste un trabajo y volvés a encontrar otro. Te caíste y no te levantás. ¿Hay un plan de entrega por esto que decís del gobierno de Milei? Yo creo que... ¿De recursos naturales? ¿O de recursos de toda índole? Y mirá, lamentablemente sí. Vos fijate que de todo índole vamos a tener... La situación del futuro de la Argentina está complicado. Es decir, a lo mejor es hablar muy en perspectiva, pero nosotros ya tenemos una base británica usurpando nuestras Malvinas. Vamos a tener una base norteamericana en Tierra del Fuego. Evidentemente, vos fijate qué contradicción, ¿no? Que en el Día de la Soberanía Nacional, del 20 de noviembre, Milei dice que va a privatizar la hidrovía, o sea, el Paraná, que es, ya está el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, es entregarle el lugar por donde pasa el 80% de las riquezas que van al exterior. O sea, con sus 91 puertos. Y el 20 de noviembre de 1845, más de 300 argentinos dieron su vida en la vuelta obligado, en el gobierno de Rosas y en ese momento comandados por Mansilla, para defender nuestros ríos interiores de las 2 potencias más grandes del mundo de entonces, que eran Inglaterra y Francia. Y Milei eligió ese día para decir que va a entregarle prácticamente la hidrovía, o sea, nuestros ríos interiores al extranjero. Después, bueno, se ha parado todo lo que sería el desarrollo, por ejemplo, nuclear de la Argentina, el desarrollo tecnológico, es decir, es directamente una entrega sistemática y como que la Argentina, él dice el modelo, él quiere volver al modelo en su mente de que éramos supuestamente la primera potencia del mundo, ¿no? Primero, eso es falso. Y en segundo lugar, entre fines del siglo XIX y principios del XX, éramos el llamado granero del mundo, en la época que se decía que era una Argentina de vacas gordas y de peones flacos. Una Argentina donde el que trabajaba no tenía ningún derecho. De hecho, valga la redundancia, ahora están por incluso derogar el estatuto del peón de campo, que fue el primer estatuto que ya siendo secretario de Trabajo el coronel Perón había promulgado, porque bueno, realmente el peón de campo carecía de total derecho, estaba a merced. Bueno, todo eso se está arrasando, se está absolutamente arrasando. El modelo que él tiene es ese, es decir, una clase gobernante, una clase sumergida, donde ya prácticamente no va a existir la clase media, donde vos no tenés derecho a nada, ¿entendés? En esa época se decía que éramos la diadema más brillante de la corona británica y ahora se pretende que seremos la diadema más brillante, no sé, de Estados Unidos, ¿te das cuenta? Además, que todo lo de él está desmentido por la política de las grandes potencias. El librecambismo, todas estas cosas es para nosotros, para las colonias. Vos fíjate, va a asumir Trump, él está fascinado con Trump. Trump ya dijo, no voy a permitir que nos invadan con productos ni de China, ni de Canadá, ni de Europa. Vamos a arancelar y vamos a proteger la industria nacional. Vamos a dar trabajo, tipo como hizo Roosevelt, ¿viste? O sea, ¿qué quiere decir Estados Unidos? La persona que él admira está planteando una política nacionalista y proteccionista. Y él es el rey del libre cambio, de la destrucción de la industria nacional, de la producción nacional. Trump está hablando de darle... Justamente, por eso incluso fue muy apoyado por los sectores trabajadores, dar trabajo, motorizar la industria. Entonces, vos fijate la profunda contradicción. Es decir, la visión que tiene Milei es una visión de colonia, es una visión de esclavitud.
Pero estas políticas que se están aplicando acá, no las están aplicando ellos. Se presiente en la patria dolida que una luz ha empezado a crecer.